El Señor les bendiga, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestros corazones y que el Espíritu Santo que nos asiste nos dé sabiduría, entendimiento, amados hermanos, y que podamos comprender lo que somos delante del Señor, ¿verdad? A veces nosotros sabemos lo que somos delante del Señor, pero se nos olvida. Por eso es que estudiamos la palabra del Señor los domingos. Tenemos escuela dominical para refrescarnos el entendimiento y el conocimiento que tenemos de parte del Señor, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos conocimiento del Señor. En esta oportunidad, amados hermanos, siguiendo con nuestras lecciones de lo que somos, ¿verdad? Estamos estudiando lo que somos. Ya hemos visto que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero ahora en esta oportunidad vamos a estudiar la lección que lleva por tema, somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino. Amados hermanos, y como ciudadanos del reino que somos, debemos de tener un comportamiento especial, ¿verdad? Las personas, amados hermanos, en el mundo, fíjense bien, todas las naciones tienen sus leyes y todos los individuos estamos gobernados por esas leyes humanas y a veces ni las conocemos, ni sabemos de las leyes. Hasta cuando necesitamos algo, hacemos uso de algunas. Pero por lo general no conocemos las leyes. Pero sin embargo, usted sabe que existen las leyes en su país, en nuestro país, donde nos encontremos. Entonces nosotros vamos a procurar vivir una vida de acuerdo a la sociedad donde estamos, sin meternos en problemas. Mientras no nos metemos en problemas, no hay ley que nos caiga encima. Pero cuando infringimos algún punto de la ley, entonces viene el castigo por todo el asunto. Entonces las preguntas, recordemos, somos ciudadanos del reino de Dios. Primera pregunta, ¿soy ciudadano del reino? Somos ciudadanos del reino, ¿verdad? Si no, no estuviésemos aquí. Estuviésemos en otro lugar, pero somos ciudadanos del reino. ¿Cómo vive un ciudadano del reino? Ya dijimos que somos ciudadanos del reino. Ahora, ¿cómo vivimos como ciudadanos del reino? Primero de todo, ¿verdad? Tenemos que cumplir las reglas que Dios ha establecido, los mandamientos, los estatutos, los decretos, todo, porque todo eso, amados hermanos, es para el bienestar nuestro, para que tengamos un orden. Porque si no existieran leyes, amados hermanos, todo el mundo hiciera lo que quisiera, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando todo el mundo hace lo que quiere? Desorden, se le llaman también anarquía, ¿verdad? Yo creo, no estoy equivocado. Es un caos. Entonces, pero nosotros sabemos, tenemos las reglas escritas, las reglas de Dios, y las conocemos. Por lo tanto, como ciudadanos del reino, nos sujetamos a esas reglas. La tercera pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre un ciudadano del reino y un ciudadano terrenal? ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano del reino de Dios y un ciudadano terrenal? Entonces prácticamente no hay diferencia, porque los dos tienen que cumplir obligaciones.
nosotros como ciudadanos del reino no estamos tampoco exentos a las leyes terrenales, estamos sujetas a ellas. Y si nosotros estamos sujetas a las leyes terrenales, pues estamos evidenciando que estamos sujetos a las leyes del reino de Dios, a las leyes espirituales, ¿verdad? Entonces, nuestro texto a memorizar dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Ojalá no se le olvide, porque es importante saber dónde está nuestra ciudadanía. Para ser ciudadanos, más hermanos, hay dos formas. Una, haber nacido en el lugar, en el país, ¿verdad? De donde es originario. Se llama ciudadanía por nacimiento, pero también se adquiere, ¿verdad?, aquí en la tierra por otros medios. Pero, amados hermanos, nosotros estamos hablando de la ciudadanía del reino de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo y ha entregado su vida al Señor Jesucristo y, amados hermanos, ha sometido su voluntad a la voluntad de Él, se hace ciudadano del reino de Dios. Esta ciudadanía la adquirimos en el nuevo nacimiento también, todo. Porque esto tiene que estar, todos nosotros tenemos un registro civil, ¿verdad? Cuando nacemos, nuestros padres nos van a asentar la partida de nacimiento a cierto tiempo, ya puede ser a los 8 días o más, pero siempre hay que ir a un registro civil registro civil de las personas donde van anotados los que van naciendo y también los que se van yendo. Entonces, nosotros como ciudadanos del reino tenemos nuestros nombres escritos allá en los cielos, porque allá está nuestra ciudadanía. Eso quiere decir que allá están escritos nuestros nombres también. Por lo tanto, amados hermanos, siendo ciudadanos del reino de Dios, nosotros debemos de tener un comportamiento intachable aquí en la tierra, ¿verdad?, donde quiera que nos encontremos. Miremos bien lo que nos dice la lección. El reino de Dios está conformado por personas de todas las épocas y tiempos. No hay forasteros ni ciudadanos de segunda categoría. Allá no hay ciudadanos de segunda categoría. Como aquí estamos divididos entre ricos y clase media y pobres. Y todavía más abajo del pobre, ¿verdad?, el que no tiene absolutamente nada. Entonces, pero en el reino de Dios no hay esa clasificación. Allá todos somos ciudadanos del reino y por lo tanto tenemos nuestros derechos y nuestras bendiciones. Nuestros derechos y bendiciones. Nos dice, pertenecemos los pecadores, dicen los pecadores, habiendo sido redimidos, se convierten en ciudadanos del reino celestial. Los pecadores redimidos, todos nosotros, ¿verdad?, hemos sido redimidos. Cristo pagó un precio por nuestro rescate y así nos ha hecho ciudadanos del reino celestial. Pertenecemos al reino que está bajo el mando de un rey y obedecemos las leyes del cielo, donde están registrados los nombres de cada uno de nosotros. Miremos lo que dice en San Juan 1, 12 y 13.
versión Reina Valera, ¿verdad? Dice, mas a todos, dice, los que le recibieron, les ha dado potestad o les ha dado derecho de ser hijos de Dios. Y esto dice que no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón. ¿Y otra cosa? Amén. Son engendrados de Dios. Así es que nosotros somos engendrados de Dios. Por eso tenemos la simiente de Él, porque hemos sido engendrados por Él. No nos debemos de olvidar de esto, amados hermanos. Entonces, teniendo la simiente de Dios, tenemos la facultad, tenemos el poder nosotros de discernir totalmente las cosas divinas, las cosas de Dios, porque tenemos su genética. Y al tener, amados, sus genéticas, somos sus hijos legítimos. Eso nos quiere decir que somos hijos legítimos, porque el hijo legítimo es aquel que es engendrado por un padre, ¿verdad? Biológico, y se comprueba que es su padre. Ahora bien, nosotros podemos comprobar a través de las escrituras de que somos hijos de Dios y que tenemos la genética del Padre porque Él nos ha engendrado. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues hay cosas que no se pueden explicar fácilmente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un nuevo nacimiento, estamos diciendo que ha habido una gestación. Porque todo nacimiento humano tiene una gestación, ¿verdad? Un bebé se desarrolla en el vientre de su madre durante 9 meses. Empieza a formarse y después empieza a desarrollar todos sus miembros. Yo pienso que lo primero que se desarrolla en el vientre de las madres es el corazón de la persona, porque es el centro de la vida. No estoy seguro, pero al menos eso pienso. Porque es el centro de la vida, es el que va a dar a conocer que hay una existencia allí. Ahora bien, dice en Hebreos 12, 23, nos habla también, amados hermanos, al respecto y nos dice de la siguiente manera: que nosotros hemos sido agregados, fíjense bien, a la congregación de los primogénitos. Vamos, mire, si pusiera el versículo anterior, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Allí nos hemos acercado. No nos hemos acercado al Sinaí, no nos hemos acercado a un monte, nos hemos acercado a la Jerusalén, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Acerca de los primogénitos, ¿qué dijo el Señor? Que le apartaran a todos los primogénitos porque eran suyos. Mire bien, estos primogénitos eran por nacimiento. Y nosotros somos, ¿por qué? Vamos a ver una palabra más. Por la adopción. Hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados y entonces no es porque nacimos primogénitos, sino que hemos sido adoptados por el Señor y Él nos ha hecho primogénitos. Hemos sido hechos ya. Por eso dice que les da el poder de ser hechos. Y cuando dice hechos es que hay que pasar un proceso.
una adopción pasa un proceso. Los que van a adoptar un niño se someten a un proceso, a una investigación, todo lo hacen, ¿verdad?, a través de las leyes para adoptar un hijo que no es suyo y llevarlo a su familia. Pues el Señor, a través del sacrificio de Cristo, nos ha adoptado hijos suyos y nos ha acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Porque en eso sí tiene que buscar la perfección. Pero cuando dice hechos perfectos es porque Él también es el que nos hace perfectos. Bendito sea el Señor para siempre. Todo lo ha hecho el Señor, amados hermanos. Y el Señor Jesucristo, cuando dijo consumado es, estaba diciendo que estaba hecho el proceso totalmente, que nosotros solo lo que tenemos que hacer es tener fe en ese sacrificio de Cristo, poner la mirada en lo que Jesús hizo. Todo el Señor lo ha hecho ya, pero lo que necesita es que el pecador se arrepienta, que el pecador reconozca que necesita de un Salvador, que el pecador, amados hermanos, reconozca que por sí mismo él no puede alcanzar la salvación. Porque si hubiese un hombre en el mundo que pudiese alcanzar la salvación por sí mismo, en vano hubiese sido el sacrificio de Jesucristo, pues teníamos que seguir el ejemplo de ese hombre. Pero no lo hay ni lo ha habido. Desde que el mundo ha existido, amados hermanos, todo está sujeto a lo que Dios ha diseñado. Ahora bien, dice, el concepto de ciudadanos del reino es estrictamente una identidad legal, ¿verdad? Es una identidad legal, así como cuando nosotros vamos a sacar un documento de identidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que le piden a uno para extenderle una cédula allá en nuestros países? Primero una partida de nacimiento. ¿Y a dónde va a ir a buscarla? Al registro civil de las personas del lugar donde nació. Ahí está. Y con ese documento usted lo presenta y le extienden su cédula aquí en este país. Es decir, ¿cómo se llama? Cualquier identificación. Porque comprueba de que esto es para comprobar que allí nació en este país y de dónde es originario. Entonces nosotros también tenemos nuestra identidad, pero está en los cielos. Esto dice, es una identidad legal que le permite tener derechos y privilegios protegidos por la Constitución. En el mundo hay una Constitución, ¿verdad?, donde se le dan los derechos a las personas, pero también las obligaciones que uno tiene que cumplir. En el caso nuestro, nuestra Constitución es la palabra del Señor, la palabra de Dios, porque ahí está todo escrito, lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada, como en las constituciones, ¿verdad? Está reglamentado todo. Entonces nosotros como ciudadanos del reino tenemos la palabra de Dios, las santas escrituras, que son nuestra constitución. Y cuando decimos nuestra constitución, eso quiere decir, amados hermanos, que por este libro vamos a ser juzgados todos nosotros, por lo que está escrito allí. Por eso vamos a ser juzgados todos, porque esa es la constitución del Señor. Por eso dijo Jesucristo que la palabra o te salva o qué, o lo condena a uno, porque esa es la voluntad de Dios, ahí está escrita. Entonces, no tenemos nosotros para dónde equivocarnos. Ahora dice, es la palabra de Dios. Estamos
protegidos por la constitución del rey y su gobierno. La mayoría de personas son generalmente religiosas y eso les permite tener como tales, por lo tanto, no experimentan las bendiciones del reino, pero los ciudadanos del reino tienen derechos y bendiciones. Fíjense bien que lo que nos quiere decir aquí es que el gobierno del mundo, ¿verdad?, actual, tiene derechos que los ciudadanos desconocen y no participan de ellos porque los desconocen. Y como los desconocen, amados hermanos, no echan mano a ese beneficio que tienen. Hasta cuando alguien le dice, pero si tú tienes derecho a esto. Fíjese que en mi caso, cuando yo vine a este país, pues las leyes no son como ahora, van cambiando algunas reglas, ¿verdad?, en algunas cosas. Porque el Seguro Social, cuando yo vine aquí, no le daba beneficios a una persona que tuviera protección temporal. Solo era para ciudadanos y residentes. Bueno, yo así me quedé, como no tenía derecho a eso. Pero una vez que tuve necesidad cuando el Obamacare, una trabajadora social me dice, ¿usted cuánto tiempo tiene de vivir aquí en Estados Unidos? Ya le dije, tanto tiempo. ¿Ha trabajado todo el tiempo y ha pagado sus impuestos? Sí, y ya se retiró. No, le digo yo, no tengo derecho porque solo tengo un TPS. ¿Quién le ha dicho a usted? Yo ya había ido al Seguro Social, pero ya no me habían dado ninguna información. Pero ha sido como 5 años atrás. Ahora bien, usted ya tiene derecho, me dice, a que le estén, porque usted está pagando sus impuestos y está legal. Y fui, me mandó, especialmente me mandó, vaya, dígale que de aquí lo mandamos. Pues no me anduvieron con cuentos ni nada. Inmediatamente traiga esto y todo, lo llevé y pues, el único requisito que tengo ahora es que se vence el permiso de trabajo, cortan los beneficios. Eso sí, mientras el permiso está vigente de trabajar, tengo el derecho. Pero mientras se vence, no. Así es que ahorita en la actualidad lo tengo hasta el 30 de junio del 24. Allí no pasa, a menos que haya otra extensión. Entonces, tengo que llevarles esos documentos de la extensión al seguro para que la reactiven nuevamente. Y eso es un gran vuelterillo, porque cortarlos lo cortan rapidito, pero para volverlo a reintegrar desde como 2 meses antes me llega la carta, sus beneficios se le pagarán hasta tal fecha. ¿Te ha ido? Pero cuando estoy buscando el medio de volver a restaurarlo, ay Dios mío, eso es duro. Entonces, todos nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos del reino también tenemos derechos y beneficios. Y muchos de ellos no los estamos reclamando, amados hermanos. No los estamos reclamando nosotros, por eso no los podemos, no somos beneficiados por ellos. Todos nosotros tenemos, amados hermanos, y un derecho que el Señor nos ha dado, que uno es que debemos de pedirle de corazón. Todo lo que pidieres, dice, en mi nombre os será dado. Ese es un derecho. Nos está diciendo que lo que pidamos nos va a ser dado. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros, el único problema que tenemos, amados hermanos, es el cuando dice pedirlo de corazón. Porque pedirlo de labios es fácil, ¿verdad? Pero pedirlo de corazón, amados hermanos, eso es complicado.
¿cómo es que llegamos a pedirle al Señor las cosas de corazón? ¿Cómo es que nosotros llegamos a pedirle a Dios las cosas de corazón? Cuando estamos con el agua, como dicen, hasta el cuello. Entonces el corazón se abre de una manera, más hermano, que no le queda otra al Señor que darnos lo que pedimos, porque entonces sí lo hemos pedido de corazón. Porque eso dice, clama. Clama a mí y yo te responderé. Pero para clamar al Señor tenemos que estar en angustia, en aflicción de espíritu, en una situación caótica que no hayamos solución, que no podemos escaparnos. Entonces clamamos al Señor. Y es cuando Él nos da la respuesta inmediatamente. Qué bueno sería que yo pudiera afligir mi corazón de tal manera, amados hermanos, que cuando le pido al Señor, las cosas me las dé inmediatamente. Pero como somos duros de corazón, ese es el único problema. Por vuestra dureza de corazón. Por nuestra dureza de corazón, amados hermanos, nosotros no afligimos nuestro corazón para clamarle a Dios. Porque solo clamamos cuando estamos angustiados, desesperados. Usted va a oír testimonios de personas que han recibido milagros de parte del Señor y dicen que han estado angustiados, desesperados, que ya algunos ya con decisiones ¿cómo dice? Ajá. Uh-huh. Fíjese bien hasta qué forma de interceder, qué forma de amar, porque Moisés amaba a su pueblo y reconoce que habían pecado porque habían hecho el becerro de oro. Sí. Y la disposición de él, fíjese bien, si no lo perdonas, ráeme, bórrame de mi nombre del libro del libro. Hay un libro, ¿viste? Desde ahí empezamos a entender que hay un libro de registro. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos dice? La bondad, la misericordia que existía en Moisés, el amor, la entrega, que Dios oyó su oración, le respondió, pero siempre hizo, amados hermanos, lo que hizo, porque los que... Sí, porque claro, como en la ira del Señor se lleva parejo a todos. Pero ahí aclara a él, a los que pecaron, eso sí, por eso Moisés se pone y les dice, los que estén conmigo, vénganse para acá. Y el pueblo obedeció, los que no habían tenido nada que ver con la idolatría que estaba, del desenfreno que se había desatado, amados hermanos, se hicieron al lado de Moisés. ¿Y qué pasó? Dios los destruyó. Los destruyó porque Dios, el que se enemista con Dios, el que ofende al Señor, amado hermano, siempre va a tener su paga, siempre va a tener su recompensa. Entonces miremos aquí nosotros, como ciudadanos del país donde vivimos, tenemos una ciudadanía terrenal con privilegios y obligaciones. De igual manera, como hijos de Dios, tenemos una ciudadanía celestial. Somos anotados en el libro del cielo y adquirimos un compromiso como ciudadanos celestiales.
Por eso dice la palabra de Dios que Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Por qué dice eso? Porque allá está su nombre. ¿Y dónde está el nombre? ¿Qué pasa? Ahí como que está la presencia de la persona. Fíjese bien, estamos allá, nos han sentado en los lugares celestiales. Con Él allá. Pues allá está nuestra presencia, aunque estemos aquí en la tierra. Espiritualmente es como que ya estamos allá. Su presencia está allá porque ya está su nombre anotado en el libro que también conocemos como el libro de la vida. Entonces, somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora dice, nuestro comportamiento en esta tierra tiene que ser intachable para que nos identifique como ciudadanos del reino de Dios también. También tiene que ser intachable para hacernos notar. Es necesario estar sujetos a las autoridades terrenales, aun cuando cada país tenga su propia norma de leyes. Nuestra conducta no nos define en determinado grupo, como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos también. Y como Él dijo, yo no soy de este mundo. Ustedes no son de este mundo, ya les digo, aunque están viviendo en Él. Pero no son de este mundo, nosotros no somos de este mundo porque somos del reino celestial. Y como ciudadanos del reino celestial, amados hermanos, nuestra vida, nuestra conducta aquí en la tierra debe ser intachable. Intachable. ¿Y por qué debe ser intachable? Pues porque tenemos conocimiento de todas las cosas que a Dios le agradan y lo que le desagrada, porque lo tenemos aquí en nuestra Constitución. Yo le aseguro a decir que de todos nosotros que estamos aquí, aún de los ciudadanos de Estados Unidos, dígame usted, demuéstreme que tiene la Constitución de Estados Unidos. ¿Se interesó usted en su país por tener la Constitución de su país? ¿La conoce? ¿Conoce la Constitución de su país? Nadie. Fíjese que es importante. Yo he sido muy curioso. Yo he sido muy curioso en mi vida. Me han gustado las curiosidades. Y allá en mi país yo compré el librito, la Constitución. Y leyéndolo. Y bueno, como vivía en Nicaragua, hubo un tiempo que no podía salirse de allá. El que quedó encerrado se quedó encerrado. Y los hijos de uno, pues, entonces miré que en la Constitución dice, todo nacido en el extranjero, hijo de padre o madre salvadoreño, es salvadoreño. Dije, ve, pero ¿cómo es esto? Me fui para el consulado, allá en Nicaragua, y le digo, vengo a inscribir a estos niños. ¿Cómo no? Me dice, usted es el padre de ellos, y yo soy salvadoreño, la mamá es de Nicaragua. No hay problema. Y ya me los inscribieron. Entonces, amados hermanos, me dice, las partidas de nacimiento de ellos van a estar inscritas allá en el lugar de origen suyo, en El Salvador. Pues pasó el tiempo. Como 10 años después dije, voy a ver si es verdad que está eso. Ya me fui a reclamar la partida de nacimiento, ahí estaban.
de los 4 ellos, ahí estaban. Hay un libro especial, dice ahí, salvadoreños nacidos en el extranjero. Como aquí en Estados Unidos, es lo mismo. Un ciudadano, ¿no? Tiene una mujer ciudadana de Estados Unidos, tiene un hijo allá de un extranjero, es ciudadano de aquí, pero tiene que registrarlo. Sí, tiene que registrarlo. Si no lo registra, llegó el tiempo que ya no se puede hacer, porque es cuando están de niños, hasta cierta edad. Entonces, amados hermanos, y eso me ha servido mucho. Ahora bien, dice, para hacernos... Amén. Sí, eso sí. Pero allá en El Salvador no, porque hace como 4 años. Como yo estoy aquí, ¿verdad? Y ellos tenían que viajar a El Salvador para ciertos asuntos allí. Y a mi esposa no podía por la enfermedad. Entonces les dije yo, ¿y ustedes cuántas veces han ido a El Salvador y no han tratado de sacar documentos? No, pues ahora tienen que ir, les digo. Y los envié a El Salvador para que fueran. Y no se los negaron a la edad que tienen ya, que ya son adultos. Ellos tienen las 2 ciudadanías, las mantienen ahorita. Pero como les digo, ahí, llega un tiempo que tienen que decidir. Por ejemplo, si se vinieran para acá, ellos tienen que decidir con cuál se van a quedar. Sí. Porque tienen que tener una sola. Si viniera alguno por acá y de aquí le tocara hacerse ciudadano o de hacerse residente, tiene que decidir una. Pero tiene, sí, 2, pero de allá no puede tener las 2. Tiene que decidir con una. Eso es lo que le quiero decir. No puede tener la salvadoreña ni la nicaragüense juntas. En todos los países. Sí, todos los países pero una. Si es nacido en Guatemala, la guatemalteca y la de aquí. Pero si es como dicen en Honduros salvadoreño, que es nacido en otro país, no hay Honduros salvadoreño. ¿Con cuál nacionalidad se queda? ¿Con la salvadoreña o con la hondureña? Entonces ahí tiene que decidir para hacer los trámites. Ay, Señor bendito, nos metemos en lío, ¿verdad? Con cosas de las leyes terrenas. Entonces miramos aquí que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, vosotros estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Como hijos de Dios y ciudadanos del reino, debemos hacer uso del derecho y bendición que nos corresponde. Debemos de hacer uso y derecho de vivir el estilo de vida y la cultura del reino. Como ciudadanos del reino de Dios debemos, amados hermanos, tener control de toda circunstancia, tener capacidad de vivir sabiamente como familia. Porque ahora somos la familia de Dios. Aprendemos a vivir como familia en el hogar, padre, hijos y mamá y todos los demás allí, ¿verdad? Allí se empieza a aprender a vivir, a convivir. Pero como ciudadanos del reino también debemos de saber convivir los unos con los otros. Por eso la palabra dice que debemos de soportarnos los unos a los otros, porque hay hermanos que son difíciles. Pero tenemos que, dice un dicho que no hay cosa que no tenga a su lado, ¿verdad? Y hay momentos que, por muy difíciles que sean, pues se
puede dialogar con las personas y se logra mucho. Entonces, amados hermanos, como ciudadanos del reino, también nosotros debemos de saber convivir como lo que somos. Somos los hijos de Dios, somos la familia de Dios. Como familia de Dios estamos aquí nosotros en este momento. ¿Sí o no? O no somos familia de Dios o somos familia de Dios. Somos familia de Dios. Entonces, como iglesia, ¿verdad? Dice, toda persona que entrega su vida al Señor Jesucristo queda inscrita en el libro de la vida y se convierte en ciudadano del reino de Dios, lo que significa que forma parte de la familia de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Formamos parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso dice Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Por eso cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia, hablamos de muchos miembros. Somos miembros de él. Ahora bien, dice aquí, ¿verdad? Hay unas palabras, ya no soy extranjeros. Ya sabemos todos que es un extranjero, ¿verdad? Nosotros somos extranjeros en este país. ¿Sí o no? Algunos ya no, pero nosotros la mayoría sí. Somos extranjeros o somos extraños. Para los de aquí somos extraños porque venimos de otro lugar. Ahora la segunda dice, ni advenedizos. Ni advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? ¿Qué entendemos nosotros por advenedizo? Es lo mismo que extranjero. En un lugar forastero. Una persona que llega a vivir de donde no es originario. En la ley de Israel o en Israel no se le permitía ultrajar a un advenedizo. No se le permitía. El advenedizo pues, era un trabajador también de un empleado de un israelita que llegaba y se hacía empleado. Amén. Sí, por ahí, extranjero y advenedizo son las cosas. Y el Señor siempre les recordaba, acordaos de lo que eras en Egipto. No, él no que esclavizaran, no se le permitía al Señor. El Señor no le permitió al pueblo de Israel que esclavizara a ningún extranjero, a ningún advenedizo. Es más, lo que tenía que hacer era convertirlo, hablarle, enseñarle la palabra del Señor. Y si él quería obedecerla, entonces era agregado al pueblo de Dios y considerado un ciudadano como Israel. Si un advenedizo quería participar de las festividades del pueblo de Dios, no podía. Tenía que circuncidarse porque ya cuando se circuncidaba, eso era como cuando estaba recibiendo la ciudadanía. Sí, ya cumplía con todos los requisitos de la palabra de Dios, de la ley. Así es. Entonces, pero si conoce sus derechos, no se va a dejar.
Amén. Entonces, ¿qué sucede ahí? Fíjese bien, a muchas personas se hacen ciudadanos, pero lo que le preguntan, las preguntas que le hacen para darle ciudadanos son de que conozca la historia, ¿verdad?, del país. Ujú. A defender. Sí. Pero los demás derechos que uno tiene que buscarlos. ¿Ah? Sí. El problema es que hemos traído las costumbres de nuestros países y se ha metido aquí. Porque aquí las personas netamente de aquí, los jóvenes anhelan cumplir sus 18 años o sus 21 años, porque quieren dejar el nido. Y cuando lo cumplen, es cumpliéndolo, pero también el padre se hace a un lado. Ahora tú eres responsable de tu vida. Yo ya no soy responsable, tú eres responsable de tu vida. Mientras que nosotros no. Llegamos a las canas y todavía. ¿Qué me dice la hermana Ida? ¿Verdad que cómo ama a sus hijos aunque estén ya echando canas? Y los apacha, ¿verdad? Esa es la costumbre nuestra, entonces se ha metido aquí. El americano no se fue. Ya abandonó, mientras él está en el lugar, él es responsable del hijo, pero cuando ya salió de allí ya no. Ve cómo te las arreglas, pero nosotros ¿qué? Allá cuando está muy cara la renta y que lo que está ganando no le está rindiendo mucho, ahí viene de regreso para el ahí viene agachadito, papi, ¿verdad que tengo dificultades? ¿Y nosotros qué hacemos? Abre la puerta y adelante, porque no lo dejamos abandonado, ¿verdad? Mientras que el padre de aquí, no, tú te fuiste. Fíjate cómo te las arreglas. Entonces, amados hermanos, es una bendición ser hijo de Dios, porque Él sí nos da todo lo que necesitamos y allí no hay edad. Para siempre, eternamente y para siempre tenemos todo en Él, en el reino de los cielos, aleluya. Ahora vamos a aspectos importantes que deberá tomar en cuenta el ciudadano del reino de Dios. Aspectos importantes que deberá tomar en cuenta el ciudadano del reino de Dios. Debemos considerar que cada país o región tiene sus propias leyes y costumbres, con las cuales los ciudadanos que allí habitan deben cumplir. Todo lo que dice la ley debe de cumplirla, aunque usted no la conozca, pero la cumple cuando no tiene ningún problema, se porta bien, pues en el hogar a uno le dan una educación, ¿verdad? Los padres, y eso nos ayuda, aunque desconozcamos las leyes del país, pero con la educación que nos da, portarse bien, no hacerle mal a nadie, no meterse en cosas que no debe, etcétera, todas esas cosas le ayudan a uno y como tales nos libran de que el peso de la ley nos caiga encima. Asimismo nosotros como ciudadanos del reino de Dios, quien como Rey Supremo ha establecido normas, leyes y mandatos que debemos cumplir, porque para eso son las ordenanzas. Fíjense que lamentablemente ahora pues las ordenanzas que dan las autoridades no son de acorde a las necesidades del ciudadano. Porque
¿qué es lo que ahora hacen? En lugar de evitar, de buscar que las personas se restauren, ¿qué es lo que hacen ahora? Una ordenanza para facilitarle los medios para que siga haciendo lo que está haciendo. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Hay ordenanzas. ¿Por qué se reparten cosas en las escuelas cuando ya van yo creo que de sexto o el high school? Les reparten a los jóvenes y a las damas preservativos. ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje ahí? Es un mensaje oculto. Es un mensaje oculto. Para darles la libertad, para pecar, porque saben que es el tiempo de la adolescencia, es un tiempo duro para los jóvenes, y es una loquería, ¿verdad? Por eso en el pueblo de Israel tenían ese asunto de que los padres elegían al esposo y que iba a ser de la hija. Ellos lo elegían. Para que ya sabía la muchacha que aquel iba a ser su esposo y se guardaba para él. Y él también, amados hermanos, y eso evita que anden así de un lugar a otro y se perviertan. Entonces, todos nosotros, amados hermanos, todas las leyes ahora, mire ahora con ese fentanilo, creo que se llama, ¿cuántas muertes está causando esa droga? ¿Cuántas muertes está causando? Pero en lugar de combatir la droga, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es las ordenanzas que hay, la ley que viene? Buscar la medicina que contrarreste a los intoxicados. Uh-huh. Todo, todo. Para que siga su vida. No lo restauran. No hay cambio. Entonces, mientras que las leyes que están escritas en la Biblia son para que nos conduzcamos honesta y piadosamente, que nuestra conducta sea irreprensible, para que nos corrijamos. Por eso en el pueblo de Dios, amados hermanos, no se permitían cosas. Si la persona no se regeneraba, como dice el hermano Fidel, tronaba, cortaba. Los padres, que cuánto ama un padre a un hijo. Si un hijo era desobediente, era contumaz y no obedecía a sus padres, tenían la obligación de llevarlo al sacerdote y decirle, mi hijo es así, es borracho, es malcriado, maleducado, nos da mala vida. ¿Y cuál era el resultado? Lo sacaban y lo apedreaban. ¿Para qué no hubiera contaminación? Sí. Pero ahora, los hijos, ¿cómo tratan a los padres? Está bien duro eso. Amados hermanos, entonces, pero es por eso, porque cuando al pecado se le da lugar, el pecado se apodera de todo. Se apodera de todo. Él nos destruye. Ha destruido la sociedad. Y como dijo alguien ahorita, que aunque no esté muy bien, pero dijo una gran verdad, dice que el país está siendo conducido al infierno, claramente. Aunque su vida no está bien, tiene muchos problemas, pero esa frase que dijo es correcta. Exacto que sí. Y es una realidad.
El país no está siendo conducido por los gobernantes para otro lugar. Tenemos un problema, fíjese, haciendo una comparación en lo de aquí, por ejemplo, en El Salvador hay un gobierno que tiene como el 90% de aprobación. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Y aún internacionalmente, ¿qué quiere decir eso? Que calladamente el mundo está deseando un gobernante que tome el control del país, de las naciones. Un gobernante que, como dicen, se ponga los pantalones. Ahí estamos viendo en El Salvador un ejemplo. Eso quiere el mundo ahorita, un hombre como ese. Y Dios se los va a dar. Sí, sí, porque la sociedad gime. Y ese es un prototipo, puede ser un prototipo el gobierno de El Salvador. Porque la gente anhela que hayan cambios, verdaderamente cambios. No esos cambios cosméticos que hacen ahora los gobiernos. Solo le hacen un poquito de brillo y por debajo queda la misma pudrición. Solo es taparlo. Entonces, la situación en el mundo el mundo gime por un cambio. Y ese es cuando va a venir aquel que va a venir a mentir, a decir, yo voy a hacer el cambio. La venida del anticristo se acerca. Esa tiene que anteceder a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se acerca, más hermanos, y ahí tenemos cómo va a ser el anticristo. Al mundo las promesas que él va a dar son llamativas y todo el mundo lo va a apoyar. Porque necesitamos un cambio. El mundo necesita un cambio y solo aquel que reconoce a Jesucristo como su Salvador personal es el único que cambia a él. Porque si las personas no cambian, la sociedad no puede cambiar. El mal está en cada individuo. Ahora, para ir terminando la lección, decimos, la mayoría de países, ¿verdad?, en la actualidad viven con incertidumbre debido a los dirigentes que gobiernan a sus países y a los acontecimientos pasados. Todo el mundo puede empezar a pensar de su pasado y dice, ¿cómo se vivía antes? Los que ya somos ancianos ya dicen, antes no se vivía como ahora. Y empezamos a hacer recuerdos y vemos encontrando cómo la sociedad se ha venido corrompiendo y corrompiendo. Por eso el salmista dijo, ¿verdad?, que los días del hombre son 70 o 80 años los más fuertes, ¿verdad? Pero el Señor no lo dijo así. Pero él miraba cómo a su contorno, cómo vivía la sociedad en pecado, y el pecado ha venido acortando los años. Pero la palabra del Señor dice que los años que Dios le estipuló al hombre son 120. Allí lo dejó, por eso qué bueno como aquellas personas que los cumplen, ¿verdad? Hay personas que llegan a los 120 y aún que pasan. Ahorita me dio un reportaje en El Salvador de que hay una señora ahí que vive en un monte que casi es inaccesible, una chocita allá, siempre vivió ahí 112 años y está fuerte. ¿Sí? Sí, esa también está. Ella está sola, ella hace sus cositas. Ajá. Qué bueno, ¿verdad? Pero ese señor que dice el hermano, le preguntaron, y usted, mire la pregunta que le hizo el reportero que lo entrevistó. ¿Y usted le dice, ha sido borracho? No. ¿Fumador? Tampoco. ¿Mujerero? Tampoco. ¿Usted ha sido fiel a su esposa? Sí.
¿Nunca tuvo otra mujer? No, solo mi esposa y yo. Mire el resultado. Sí. Ajá. Fíjese bien, ¿cuál es el resultado? El premio que Dios da, larga vida. Pues el Señor ha prometido ahí, dice, un mandamiento que hay con promesa, ¿cuál es? Honrar a los padres y a las madres, es un mandamiento con promesa, que Dios te da largos días en la tierra, que te da por heredad. ¿Sí? De la población. Ajá. Hay diferencia. Y, y si a mí, yo cuando fui del médico me dice, pues no fui porque estaba enfermo, sino porque tenía que hacer un chequeo por el reglamento. Y me empezó a chequear, está perfectamente, me dice. ¿Y qué comes? De todo, le digo, de todo lo que se me pone enfrente, ¿no? ¿Comes comida china? Sí, le digo. ¿Comes comida rápida? Sí, le digo. Hamburguesas y todo, le digo, yo como todo, le digo. Ah, sí, lo que venga. ¿Cuál es el misterio? Pues, amados hermanos, el misterio es que usted da gracias por sus alimentos y pide que el Señor los bendiga. Usted da gracias por sus alimentos y Dios bendice esos alimentos. Por eso es que somos saludables, no es porque nos cuidemos si somos tan desordenados como los demás en el asunto de la alimentación. Entonces, pero hay diferencias. Miren lo que dice la hermana, los cristianos son las personas más saludables. Y lo reconocen. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo del Dios Altísimo. Él vela por nosotros. Ahora bien, dice, por el contrario, dice, en el reino de Dios, nuestro dirigente máximo, nuestro rey, es nuestro modelo por excelencia, por lo que no debe existir en nosotros duda alguna de lo que Él es. ¿Qué es Él? En cuanto a esto, ¿qué hay aquí? Un cambio. Él es el mismo ayer. Ya lo tiene ya. Mire, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay cambio, no hay retroceso, no hay, amados hermanos, algo que Él haya dicho y después lo tenga que rectificar. Lo que Él dice, lo dijo, y así como lo dijo, se queda. Como dice el autor allá del Pentateuco, así sucedió y así está escrito. Como quien dice, ni se le puso nada, ni se le quitó nada. Todo está tal y cual el Señor lo ha estipulado, amados hermanos. Es grandioso ser ciudadanos del reino celestial. Vamos a concluir. Ahora nos dice aquí una exhortación que está en 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. Así es que estamos obligados nosotros a orar por los gobernantes, por las autoridades. Pues sabemos que
Ninguno quiere tener conocimiento de Dios. De Dios no me hables. Si usted le va a hablar de Dios a alguna persona, de eso no me hables. Ya le pone ahí el stop. Porque no quieren tener conocimiento de Dios. Porque es suficiente el conocimiento que ellos tienen supuestamente. Pero ese conocimiento, amados hermanos, es carnal, dice la palabra de Dios. Es animal. Por lo tanto, el fin del conocimiento humano lo lleva a la perdición. Mientras que el conocimiento divino nos lleva a este reino del cual estamos hablando ahorita. Nos hemos hecho ciudadanos del reino de Dios. No nos olvidemos de eso, amados hermanos. Cuando usted se haga ciudadano de este país, si alguno lo logra, se va a sentir alegre, gozoso, ¿verdad? Porque sabe que ahora ya no va a tener ese temor de que lo va a agarrar la migra y lo va a echar para afuera. Ya va a tener, ya eso le da, ¿qué le da a una persona que se hace ciudadana en este país? Seguridad, y también le da dignidad, porque ahora ya no cualquiera lo va a pisotear. Ya no cualquiera lo va a insultar y le va a decir cosas, como ahora que le puede decir cualquier epíteto etiqueta le puede poner y tranquilo se queda, tiene que quedar callado. Entonces, amados hermanos, recordemos bien esto. ¿De a dónde somos ciudadanos? ¿A dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿De dónde esperamos a nuestro Salvador? Aleluya. De allá esperamos a nuestro Salvador, ¿verdad? Del cielo. Entonces, amados hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde y espero que este recordatorio, porque es un recordatorio, todos ustedes lo saben ya, todos lo sabemos, es un recordatorio, ¿verdad? Que hacemos. Que esto haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros, porque siempre en estos recordatorios salen algunas cosas que no las sabíamos o no las entendíamos, pero que ahora el Señor nos ha aclarado. Bendiciones a todos, los quiero mucho.